Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir, por llenar la Libre una vez más. Lo primero, pues eso, agradecer el espacio, el Centro Social y la librería asociativa La Libre, que bueno, la conocéis todos y todas, pero vamos a presentar un poquillo. Es una librería asociativa en la que también se hacen actividades como esta. Y bueno, como librería asociativa os podéis hacer socios y socias a ella, son creo que 25 euros al año y con ello ayudáis a mantener este espacio y este colectivo. Luego también presentar el Comité de Solidaridad con los Pueblos, Interpueblos, que es la organización en la que militamos, algunas compañeras aquí y que hemos traído esta charla. Es una organización que lleva más de... ¿Era 30 o 40 años? Que la última vez metí la pata. 40. Casi 40. Trabajando en internacionalismo. Comenzamos trabajando en internacionalismo con Centroamérica, Nicaragua, El Salvador y Guatemala, y actualmente pues trabajamos otras temáticas y mantenemos algunas de ellas. Trabajamos la solidaridad con Chiapas y el zapatismo, con Palestina. Estamos trabajando actualmente también con solidaridad con el Kurdistán, concretamente con Rojava. Y en ese ámbito pues os presentamos la charla de hoy. También el Comité Interpueblos es una asociación de la que podéis haceros socios. Tenemos aquí pues unos flyers con información y cómo podéis colaborar. También vendemos café de Chiapas, Café Rebeldía, que está a la venta en La Libre. Y tenemos un libro titulado Make Rojava Green Again, que pues todos los beneficios van destinados al proyecto Make Rojava Green Again, que bueno, lo pueden comentar también los compañeros, es un proyecto ecológico en Rojava. Y bueno, antes de empezar la charla también no quería perder esta oportunidad para deciros que estamos haciendo un ciclo de cine por Palestina. Vamos a estar en Santander el jueves 12 de marzo a las 7 en el Centro Cultural Madrazo. Vamos a proyectar la película Gas Hunting, Cazando Fantasmas. Y en Torrelavega el jueves 19 de marzo a las 7:30 en la sala Mauro Muriedas. Lo podéis encontrar toda esta información en nuestro Facebook. Y también será la misma película, Gas Hunting. ¿Vale? Y bueno, dadas esta previa, presentar a nuestros compañeros de Madrid Azadi. Yub Dorum es máster en Relaciones Internacionales por el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de París. Ha trabajado 10 años como representante de HDP, Partido Democrático de los Pueblos, con instituciones internacionales en Bruselas. Es miembro del Comité Internacional del Foro Mundial Social. Ha trabajado en Italia, Suiza, Francia y Bélgica como representante de asociaciones kurdas y como presidente de la Confederación de Asociaciones Kurdas en Europa. Y tenemos también al compañero Daniel Lobato, activista en solidaridad con la Revolución Kurda, integrante del colectivo Rojava Azadi Madrid, escribe para el diario Infolibre, Rebelión y participa en RT y en Nispan TV sobre Palestina, Kurdistán, Oriente Medio en general. ¿Vale? Y sin más, pues les doy paso a ellos y espero que os resulte interesante. Gracias. Muchas gracias, Iker. Me voy a quedar en este por si acaso me levanto, ¿vale? Muchas gracias a todas y todos por venir. Es un lujo ver una sala tan llena y es súper agradable ver este interés, ¿no? En primer lugar, bueno, cuando damos una charla, sea por la temática que sea, referida a Oriente Medio, lo primero que le pido a la gente es que intente aproximarse al espacio, a Oriente Medio, con una mirada completamente diferente a la mirada que solemos tener aquí en Europa. Aquí estamos muy acostumbrados a una mirada en la cual todos somos moros o cristianos, ¿no? De ahí viene un poco el refrán aquel, porque nos hemos construido estos últimos 500 años en Europa en base a la xenofobia, al racismo, a la intolerancia, a la hegemonía de un grupo social frente a otros. Así se ha construido el Estado español cuando se expulsó a los hispanojudíos, cuando se expulsó a los hispanomusulmanes después, pero eso ha sido extensivo a todo el continente europeo con la creación también de los Estados-nación, ¿no? como agentes o como instrumentos del sistema capitalista que luego se ha hecho tan hegemónico en el planeta. Entonces, para acercarnos a Oriente Medio tenemos que intentar acercarnos de otra forma. Primero pensar que Oriente Medio es un océano de riqueza social, religiosa, política desde siempre.
desde miles de años. Si nos acercamos al Oriente Medio, muy diferente a como nos lo pintan los medios de comunicación aquí en Occidente, pues Oriente Medio no es que sean los musulmanes contra no sé qué. En Oriente Medio, a día de hoy, todavía estamos hablando de 5 religiones musulmanas, 5 religiones cristianas y otras tantas religiones que no son ni una cosa ni la otra, ¿no? Los drusos, los yesidí, son antiguos zoroastristas. Entonces, eso sigue hoy en Oriente Medio. Las simplificaciones que nos hacen los medios de comunicación en Europa son, digamos, para deformar nuestra visión de Oriente Medio y a su vez para prolongar el colonialismo que Europa ha ejercido sobre Oriente Medio. Esa es la primera visión que nos tenemos que tener claro cuando hablamos de Oriente Medio. Segundo, situar también el espacio geográfico que se llama Kurdistán en el mapa, porque si no ponemos un mapa, para mucha gente es un poco complicado. Probablemente hemos hablado aquí, tengo buenos compañeros aquí de la causa palestina también, a los que me alegra enormemente verles de nuevo. Palestina es posible que la gente sepa ubicarlo un poco más fácilmente, pero si hablamos de Kurdistán es muy difuso, ¿no? Y sobre todo también por otro efecto que hemos hecho los occidentales. Porque como no existe como país, pues parece que no existe. Aquello que no existe con unas fronteras para Occidente, pues deja de existir. Y los baluches no existen, los kurdos no existen, los mapuches no existen, o los palestinos no existen, ¿no? Bueno, pues Kurdistán existe y tiene un tamaño aproximado al del Estado español, 500.000 de kilómetros cuadrados, en una distribución hoy, actualmente, entre 4 estados creados por Occidente. Porque hace 100 años, cuando el Imperio Otomano se estaba derrumbando, pues Europa, especialmente Francia y Reino Unido, decidimos hacer unas fronteras. Y decidimos hacer fronteras rectas como en África o como en otros espacios del planeta, y decidimos que Mosul, que está aquí, pues hoy pertenece a Irak y no pertenece a Siria, pues por un acuerdo petrolero entre Francia y Reino Unido. Y por eso hoy Mosul es de Irak, y no de Siria, ¿no? Entonces, esas han sido las fronteras que hemos impuesto en Oriente Medio. No han sido una construcción de centenares de años, de siglos, no. Son una construcción reciente, de apenas hace 100 años, dividiendo incluso ciudades. Media ciudad está en Siria y media ciudad está en Turquía, con la frontera pasando por el medio, y familiares hoy son turcos, kurdos, que viven en Nusaybin, y la otra familia está en Camislo, que está al otro lado de la frontera, dentro de Siria. Y eso es lo que hemos hecho los occidentales. Entonces, eso es lo que le ha ocurrido al pueblo kurdo, por supuesto a otros pueblos de la zona, desde Palestina hasta los baluchos, etc. Y en estos 100 años de que el pueblo kurdo quedó dividido, porque nunca hemos permitido a los pueblos nativos, no les hemos permitido decidir cómo se querían organizar, no se lo hemos permitido porque para nuestros fines, para la explotación de Oriente Medio, el petróleo, etcétera, todos los intereses que había en estos 100 años en Oriente Medio, pues no podíamos permitir a los nativos decidir. Pues los kurdos en estos 100 años han quedado divididos en estos 4 estados. Ellos llaman cada zona de Kurdistán de una forma que es norte, sur, este y oeste, y de ahí los nombres. Cuando escuchamos lo de Rojava, pues Rojava significa oeste, y es la zona de Siria, del Kurdistán sirio, pero el Kurdistán del norte, que es el que está bajo el estado turco, es Bakur, el que está en el estado iraquí es Bashur, y el que está en el estado iraní es Rojilat. Entonces, bueno, los kurdos estos 100 años han sufrido por esos 4 estados una represión de distintas dimensiones, desde las limpiezas étnicas y los genocidios, especialmente en el estado turco, a la represión criminal en el estado iraní, o la guerra química de Saddam Hussein en los años 80 contra el pueblo kurdo. Y quien haya visto la película de Las tortugas también vuelan, las masacres de Halabja, con armas químicas proporcionadas por Occidente en aquel momento a Saddam Hussein. Y en Siria, aunque no se han producido esas masacres, pero sí se han vivido los kurdos bajo un régimen de marginación social, de un cierto apartheid, bajo el régimen árabe sirio, ¿no? Que precisamente cambió el nombre
República Árabe Siria. Es como si España pues cambiase el nombre a Reino Castellano de España, ¿no? Y reforzase más su castellanidad frente al resto de pueblos que integran el Estado español. Bueno, pues esas han sido estos 100 años por parte del pueblo kurdo. Las estrategias de resistencia, por su parte, a esos intentos de turquificación, de persificación, de arabización, tanto en lo cultural como en lo político, como en la represión a su lengua, la represión a su idioma, a cualquier medio de comunicación, libros escritos en su lengua, a los nombres, el mismo uso de nombres tradicionales, a sus festividades, pues digamos la resistencia ha sido hasta hoy sigue teniendo mucha fuerza, y sobre todo la resistencia pues ha tenido, como en otros espacios del planeta, en la propia Palestina, en otros lugares, ha tenido distintas estrategias de resistencia, ¿no? Desde la lucha armada, que en algunos puntos todavía continúa hoy contra los estados, han vivido momentos de alto el fuego, de procesos de paz, de iniciación de discusiones políticas, pero nuevamente en la mayoría de los casos se han arruinado. Por ejemplo, pues el Estado turco en 2015 dio por finalizado el proceso de paz, arrasando ciudades kurdas en Turquía, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en ese eje triangular se han movido los kurdos, entre los turcos, entre los árabes, entre los persas, cada uno de esos pueblos intentando, digamos, robarles o anular su identidad como pueblo. Eso también ha llevado a que los kurdos no son una única identidad, y bueno, pues los de Irán e Irak escriben en alfabeto árabe, aunque es idioma kurdo, pero escrito con caracteres árabes, y en Siria y Turquía, pues, por ejemplo, se escribe con caracteres latinos, aunque sea también idioma kurdo. Hay sus variantes de kurdo. Entonces, en esa guerra, pues que vemos todos los días, que ocurre en Siria, que hoy está de nuevo también muy en auge y que igual luego a lo mejor hablamos de ella, algo que os ocultan los medios de comunicación es la guerra que desde hace años pues tiene el Estado turco contra el pueblo kurdo. Y esto, por ejemplo, es una ciudad que os he nombrado antes, esta ciudad que está partida por la frontera entre Turquía y Siria. En el lado turco se llama Nusaybin y está tan arrasada como una ciudad siria de la guerra siria. Pero ha sido el Estado turco contra sus ciudadanos, en este caso sus ciudadanos kurdos, con nacionalidad turca. Pues básicamente la ciudad está así, ¿no? En la guerra que contra el movimiento kurdo tiene el Estado fascista de Erdogan. Más ciudades, por ejemplo está Sirnak, completamente arrasada, ¿no? Esto no lo veréis en los medios de comunicación. Entonces, bueno, a raíz de... No me voy a enrollar mucho porque el protagonismo tiene que tener Faruk y llevo ya creo que 8 minutos. Me voy a dar unos 5 minutos más. En esas estrategias de resistencia política por parte del pueblo kurdo y cómo les ha ido modelando la historia, los tratados occidentales, las distintas firmas en las que ellos no han tenido nunca voz, como no han tenido voz otros pueblos de la zona, de los que hemos hablado antes, pues... ya digo, ha habido generalmente siempre una resistencia armada muy potente, que todavía hoy existe, pero especialmente desde hace 20 años toma conciencia en el movimiento revolucionario kurdo una nueva concepción de cuál debe ser la solución para Oriente Medio. Anteriormente todas las soluciones estaban conceptuadas en la creación de un Estado-nación kurdo, al que no habían tenido derecho los kurdos cuando se hicieron esas fronteras por Occidente, y por tanto los kurdos y las kurdas expresaban la demanda de tener un Estado propio con sus fronteras propias. Pero después de ver la evolución de estos 100 años en Oriente Medio, de cómo los Estados-nación artificialmente creados en Oriente Medio, como en África, también lo hemos visto en las fronteras africanas, Ruanda y Burundi, la guerra producto de las fronteras artificiales que hemos creado, pues esa reflexión política lo que da lugar es a intentar encontrar qué es lo que hizo históricamente a Oriente Medio
de un espacio líquido, común, de múltiples etnias y grupos sociales, en el que, antes os he puesto el mapa de lo que vendría a ser Kurdistán, pero Kurdistán también no es solo 100% kurdos, ¿sabes? Estamos hablando de árabes, estamos hablando de turcomanos, estamos hablando de chechenos o circasianos, de armenios, multitud. Antes he hablado de multitud de religiones, también hay que hablar de multitud de grupos sociales. Entonces, la reflexión que hace el movimiento revolucionario kurdo, allá por especialmente año 99, 2000, 2001, es que el Estado-nación en Oriente Medio no tiene una razón de ser como tal, porque el Estado-nación, como se ha visto en Europa y como ha empezado la charla al inicio, el Estado-nación al final lo que determina es que un grupo social busca la hegemonía sobre otros, por medio de la expulsión, la asimilación, la masacre, la limpieza étnica, etc. Y eso es lo que ha ocurrido especialmente en el Estado turco desde hace 100 años, con esas masacres al pueblo armenio, al pueblo asirio, después al pueblo kurdo, esas limpiezas étnicas continuadas que no eran habituales en el espacio de Oriente Medio y que hemos inoculado desde Occidente. Y la propuesta que hacen las compañeras y compañeros kurdos es una propuesta de intentar ir a las raíces de Oriente Medio, intentar buscar unas raíces democráticas mucho más en lo local, en una democracia que, digamos, las personas tomen las decisiones de lo que les rodea, del entorno que les rodea, pues algo como, digamos, se podía estar exigiendo, planteando en el 15M, cuando el 15M hablaba de un municipalismo con unos presupuestos participativos, con que la gente pudiera, digamos, tomar más capacidad de decisión sobre la política que les afecta en el día a día, ¿no? Entonces, el esquema básico es no pensar tanto en unas fronteras de un Estado, sino en buscar más en unas soluciones intrínsecas de una mayor democracia interna en la que los distintos grupos sociales, los componentes de la sociedad, puedan vivir en igualdad, sean unos mayoritarios o minoritarios en esos grupos sociales dentro de ese territorio, ¿no? Y entonces, que la misma capacidad de decisión tenga una comuna de 300 habitantes, una comuna, digamos, árabe, que la comuna del pueblo de al lado que sea kurda, y que las decisiones que tome esa comuna, esa asamblea comunal, pues se eleven al Consejo de Comunas y de ahí hacia arriba. Entonces, bueno, pues ese planteamiento de unas fronteras más líquidas para Oriente Medio, en definitiva, algo así como lo que hay entre Bélgica y Luxemburgo, que puedes estar cruzando de país porque cruzas de calle y no te has dado cuenta que aquella parte de la calle corresponde a Luxemburgo, a Holanda, y esta parte de la calle corresponde a Bélgica, ¿no? Hay fronteras entre Bélgica, Francia, Holanda, que son muy líquidas, y en Oriente Medio se trata de buscar algo así, llevando la capacidad de decisión hacia abajo, hacia lo radical, y a la vez con dos nuevos elementos, como son imprescindibles la incorporación de la lucha de la mujer, la liberación de la mujer, aunque nos pueda resultar asombroso, mucho más allá del fetiche de las fotos que por internet circulan de las milicianas, de las IPG, de las YPG, milicianas jóvenes que han circulado por Occidente un poco como asombrándonos y un poco con una cierta carga de morbo, ¿no? No, la revolución kurda plantea la incorporación de la lucha de la mujer de una forma troncal, mucho más troncal de lo que aquí las organizaciones políticas españolas asumen. Estamos hablando de un 50% de representación en todas y cada uno de los estamentos organizativos, de que por ejemplo, las alcaldías son siempre coalcaldías, siempre hay dos personas, un hombre y una mujer, y además de grupos sociales diferentes. Si ella es kurda, él es árabe, si él es asirio, ella es armenia o turcomana. Entonces, intentando, por ejemplo, en los líderes del HDP, luego hablará Faruk de ellos, Selahattin de Mirtas y Yüksekdag, si no me equivoco, pues de Mirtas es kurdo y ella es turca. Entonces, buscando esa, e incluso haciendo partes de la organización no mixtas, exclusivamente, con capacidad de veto
sobre las decisiones que esa organización pueda tener que conciernan a lo que las mujeres de la organización decidan que no puede ser llevado a cabo, pues porque atenta contra los principios de lucha de la mujer, etcétera, etcétera, ¿no? Y un tercer elemento que es el ecologismo, el anticapitalismo, en la búsqueda de una sostenibilidad económica, productiva, etcétera. Eso son los tres principales elementos que conforman la propuesta revolucionaria kurda, del movimiento kurdo desde hace ya 20 años. Son los que defendemos, no solo para Kurdistán, sino probablemente podrían ser extensivos a todo Oriente Medio e incluso a todo el planeta, porque aunque también tendemos a pensar que los Estados-nación son inmutables, porque los Estados-nación están entrando en una crisis con el agravamiento de la crisis capitalista, especialmente en Occidente. Vamos a ir viendo esas contradicciones internas, ya las vemos en el Estado español, las veremos en Italia, entre el norte y el sur, en Bélgica, las iremos viendo, esas contradicciones. Los estados no son inmutables, y al final lo que importa es los pueblos, cómo se gestionan, cómo gestionan el espacio finito que es este planeta, y cómo no se puede llevar un modelo de convivencia, de desarrollo infinito, que es el que nos quieren vender, ¿no? o de consumo infinito. Entonces, bueno, desde sitios lejanos nos llegan propuestas políticas. También solemos tender a pensar que en Europa somos los grandes inventores de las ideologías, y no es así. De muchos espacios del planeta nos vienen propuestas políticas porque se adecúan a las necesidades del planeta más de lo que aquí a veces en Europa somos capaces de ver, ¿no? Y de eso se trata, de aprender de otros espacios, de colonizando un poco nuestra mente, y en ese sentido, bueno, pues luego en el debate, y seguro que Faruk nos va a ampliar todo esto mucho más, ¿no? ¿Cuál es? ¿El primero? La mapa global de curso. Pues gracias. Quiero agradecer también a los organizadores del centro que nos ha hecho posible de comunicar un poco, informaros sobre la situación del pueblo kurdo y en general de la situación del Medio Oriente y los pueblos que viven en esta área. Y también agradecer a Dani porque ya ha explicado bastante la situación política en esta área. Pues como lo veis, Kurdistán es una zona muy complicada que se consideraba como centro de la civilización, la Mesopotamia, el centro de la Mesopotamia, que sabemos que ha sido una de las cunas de la civilización mundial, y que ha sido también un centro de las guerras, porque todos los, incluso las religiones han nacido ahí. Las potenciales coloniales querían también ocupar esa zona, siempre hubo las guerras desde el principio hasta ahora, y desgraciadamente también hoy se encuentra casi en una guerra, tercera guerra mundial, lo que llamamos una miniatura de la tercera guerra mundial, porque todas las fuerzas internacionales, empezando las fuerzas imperiales como los rusos, Estados Unidos, potenciales regionales como Irán, Turquía, Arabia Saudita, etc., están todos presentes en esta guerra, y sobre todo en la región del Kurdistán. El Kurdistán, como ha sido repartido entre 4 estados, también hay muchas fuerzas internacionales que tienen una influencia sobre distintas partes del Kurdistán. Esta zona está bajo la ocupación de Irán. Entonces, aquí está el Kurdistán de Irak, que ha sido ocupado por Irak. También tenía sus alianzas con Rusia, etcétera, en el campo de lo que llamamos socialistas apoyaban el colonialismo. Y Siria también era un estado que tenía buenas relaciones con Rusia. Entonces, cuando los kurdos empezaron de hacer la lucha de liberación nacional, de facto encontraba una alianza internacional. De 2 grandes alianzas internacionales eran contra, porque Turquía era miembro de la OTAN, y Rusia y Irak y Siria eran con los campos, digamos, socialistas. Entonces, de facto,
sobre la mapa internacional no había ninguna posibilidad de apoyo a la lucha de liberaciones nacionales, porque las luchas de liberaciones nacionales siempre han tenido uno o la otra parte un apoyo internacional. Incluso los países como de Latinoamérica, de izquierdas, como Cuba, como Venezuela, etc., no podrían apoyar porque consideraban que Siria era un gobierno revolucionario, antiimperialista. Irán todavía para esos países es antiimperialista porque está en conflicto con Estados Unidos. Turquía podrían ser contra la Turquía, pero tampoco no podía ser porque tenían relaciones, etcétera, diplomáticas. La lucha del pueblo kurdo ha sido también muy difícil por justamente ese mapa internacional que les ponía imposible, porque que salga sus voz hacia internacional, sobre la escena internacional. Entonces, siempre hubo las luchas, masacres, resistencias, desde el principio de la Primera Guerra Mundial hasta ahora. Los kurdos nunca han dejado de luchar por su tierra, por su libertad o por los sistemas que querían construir en esa área. Y también hay conflictos internos, porque hay varias religiones en Kurdistán. Esa zona, por ejemplo, es chiita, esa zona es sunita, y algunas pequeñas religiones que son ni musulmanes ni cristianos, son religiones que realmente datan muchos años, como los zaradustras, o yaristán, o yezidís, etcétera, que son los únicos que han nacido en esa tierra y hablan kurdo. Las pequeñas religiones son las religiones que todavía utilizan la lengua kurda. Por ejemplo, los cristianos pues no utilizan la lengua kurda. Los musulmanes tampoco no utilizan la lengua kurda porque dicen palabras en árabe o en arameo. Pero las pequeñas religiones que se quedan todavía en Kurdistán, como Yezidis, Zaradustra, Yaristán, etc., esos utilizan la lengua kurda. La lengua kurda como la religión también. Toda esa repartición, diversión religiosa también pone en dificultad también cuando han empezado la lucha de liberación nacional. Porque las luchas que han empezado eran luchas regionales. Aquí empezaba uno, después en Kurdistán Norte, Siria, Irak, Irán, siempre no era una lucha que prácticamente unía todas las fuerzas políticas kurdas. Hubo muchos intentos de unir, pero esas uniones siempre se quedaron a nivel intelectual. Los intelectuales de Kurdistán, de Irak, Irán, Irak, Siria, al principio de la Primera Guerra Mundial se reunieron, se formaron una organización, pero no llegaron justamente a movilizar a todos los clanes, divisiones, que databan casi de miles de años de diferencias, no han podido reunir las fuerzas. Y después los intereses internacionales, como Daniel ha dicho, que con la historia del Estado de Nación, Francia e Inglaterra han dividido el Kurdistán según sus intereses, porque han encontrado petróleo, porque han encontrado varios puntos estratégicos importantes en el Kurdistán. Entonces han dividido entre ellos. Con la historia del Estado de Nación han repartido la región según sus intereses económicos y estratégicos. Desde ese tiempo hasta ahora hay una lucha. Entonces el Kurdistán Norte, que es casi la mitad de la población de todo el Kurdistán, y como territorio también es la mitad, porque aquí la mapa no está muy concreta, porque es mucho más allá de lo que se ve. Y también hoy día una gran población también en Turquía. Por ejemplo, Estambul tiene una población más de 4 millones de kurdos. Y también todas esas ciudades tienen una población muy importante. Si doy un ejemplo, por ejemplo, nuestro partido, el Partido Democrático de los Pueblos, en Estambul, en las últimas elecciones hemos tenido 1.200.000
50.000 votos. Tenemos 12 diputados en Estambul, solamente a Estambul. Y todas esas ciudades también tenemos diputados al Parlamento turco. Entonces tenemos también una fuerza importante, casi 10 millones kurdos viven hoy día, no aquí en el Kurdistán, sino viven en esta parte de Turquía. Ese ha sido provocado por guerras, por historias económicas, por deportaciones forzosas, por el sistema del Estado y toda esa forma de asimilación que han aplicado con ley oficial del Estado turco en 1930, que se llama Takrir Sukunun. Con una ley oficial han dicho que vamos desplazar la población kurdas a las ciudades kurdos, que también eran muchos armenios, ciudades de armenios vivían en esa área, desplazar, asimilar, y lo que resisten, pues destruir todas esas gentes. Todas esas masacres han sido planificados por el Estado turco desde el principio hasta ahora. Por ejemplo, esa ciudad tenía 70.000 habitantes, Shirnak. Es una ciudad que hemos tenido 97% de votos, una ciudad que casi vota totalmente a nuestro partido. Tiene 4 diputados, tenemos los 4 diputados, ningún otro partido no puede sacar un diputado en esa ciudad. La alcaldía era de nuestro partido. Entonces, el gobierno turco, en ese tiempo, 2015, ha destruido esa ciudad con carros de combate. Veis que casi no queda ningún edificio. En esos sitios habían muchos apartamentos, grandes apartamentos. Solamente quedan algunos que son instituciones del Estado o las casas que son cerca de agentes que viven, de agentes del Estado o agentes que colaboran con el Estado. El Estado mismo dice que han sido destruidos 65.000 casas de una ciudad. Y esas se han hecho con las armas de la OTAN, de armas de Occidente. Y Naciones Unidas, por ejemplo, instituciones europeas, ahora nuestro copresidente está en cárcel con Demirtas. He estado casi visitando regularmente al presidente del Parlamento. Naciones Unidas hemos estado presentes, hemos tenido reuniones varias veces con ministros exteriores de la Unión Europea, ministros exteriores de los alemanes, de los países nórdicos. Todos han sido informados cómo está la situación, pero no hubo una reacción clara contra el gobierno turco. Entonces, esas ciudades, es una otra ciudad, Cizre, que también ha sido un centro de la resistencia histórica del pueblo kurdo, ha sido de esa forma destruido por carros de combate y aviones 16 dentro de la Turquía. Pero esas informaciones no son conocidas ni siquiera en Europa, porque la prensa está totalmente controlada y la Unión Europea no les interesa mucho. Han hecho algunas declaraciones, algunas resoluciones en el Parlamento Europeo, pero no han tenido por ejemplo, en ese tiempo, ni siquiera en ese tiempo, no hubo un intento de hacer un embargo de armas, por ejemplo. Porque sabemos que todos los estados europeos venden armas a ese gobierno turco. Entonces, contra esa política de guerra, de bélica del Estado turco, nuestro movimiento en Turquía propone una solución política. ¿Qué es la solución política que proponemos? Pues decimos que los principales actos de nuestro partido es de ser en paz con la ecología, con la tierra, la participación de la mujer dentro de nuestro partido es 50% de todas las administraciones del partido. Los alcaldes, por ejemplo, que han sido elegidos, tenemos un sistema de copresidencia. Entonces, cada alcaldía tiene una mujer y un hombre. El partido también tiene un sistema de copresidencia. Y también, cuando elegimos diputados, también tienen casi 50%
de los cargos electos dentro del partido. Eso no le gusta al sistema actual de Turquía, porque si sacamos, por ejemplo, nuestros representantes del Parlamento turco, de las mujeres, por ejemplo, casi no se queda 10%. De esa forma es un gobierno que, aunque dice que es democrático, que quiere ingresar a la Unión Europea, miembro del Consejo Europeo, etc., pero realmente no es un gobierno, no es un Estado de Derecho. Es un gobierno totalmente antidemocrático, es un gobierno que utiliza su estrategia, su región como estratégico. De una vez se acerca a Rusia, otra vez se acerca a la Unión Europea, etc., para solamente llegar a sus objetivos. Y sus objetivos no son democráticos, porque tiene una historia realmente una historia de crímenes de guerras. La primera masacre han hecho contra los asiro-caldeos. Después han masacrado los armenios. Después han hecho masacres contra el pueblo kurdo. Y hoy día no quieren reconocer la etnicidad del pueblo kurdo, armenio y todos los pueblos que viven en esta área. Finalmente, ¿qué ha sido Turquía? Turquía ha sido un estado artificial, porque antes era un régimen de otomanos. Otomanos no eran turcos, nunca han hablado de la palabra turco. Otomanos tenían un sistema de semifederal. Dentro del imperio otomano, Kurdistán era como un Kurdistán, sería le llamamos vilayet, ellos le llaman vilayet. Era un vilayet dentro de ese imperio otomano. Pero después la historia del Estado de Nación que ha sido creado, todos esos pueblos han sido negados, han sido totalmente, no existen. En la constitución turca los kurdos no existimos. No hay ninguna palabra kurdo, no se puede utilizar la palabra kurdo según la constitución actual de Turquía. Entonces, la lucha que lleva al pueblo kurdo no es solamente para el pueblo kurdo, sino que es justamente de dar una otra alternativa al Estado actual, el Estado de Nación que quede solamente con una etnicidad que sea turco y que sea una tendencia religiosa musulmán sunita. Esa es la ideología del Estado actual. Ni siquiera acepta los turcos que no tienen la religión sunita musulmana, que tienen la religión alevita, etc. Ellos también han sido rechazados desde el principio hasta ahora. Entonces, el objetivo nuestro es de crear un gobierno, un sistema confederal, un sistema democrático, en que todos los pueblos sean presentes, sean representados, sean un sistema colectivo. Eso, por ejemplo, lo mostramos a nuestro partido. Nuestro partido es el único partido, el HDP en Turquía, por ejemplo, si en el caso del HDP le habló, es el único partido que tiene diputados de armenios, diputados asiro-caldeos, diputados árabes, diputados kurdos, diputados turcos, diputados alevitas y diputados yezidis. Entonces, todos esos pueblos que componen, por ejemplo, esa región, están representados en el Partido Democrático de los Pueblos. Se llama también el Partido Democrático de los Pueblos, porque no hay un pueblo solamente en esta área. El mismo pasa también en Kurdistán de Rojava. Rojava ha sido también la zona donde nuestras ideas se han concretizado, se ha practicado esas ideas que queríamos hacer, justamente el movimiento en norte de Kurdistán, Turquía. No ha sido posible porque el gobierno ha destruido, ha arrestado y militarmente también casi ha destruido las ciudades enteras. Entonces, donde se ha podido practicar esa idea ha sido Siria, lo que llamamos Rojava del Kurdistán de Siria. En esa área sí que ha sido posible, por ejemplo, con la lucha también contra el Daesh, contra el Estado Islámico, contra todos los grupos islamistas en esta área, ha sido posible de crear, de practicar esas ideas de convivencia con todos los pueblos que viven en esa área. Por ejemplo, Rojava hoy día está justamente dirigida por los kurdos árabes
asiro-caldeos, y turcmenos y todos los pueblos que viven en esta área. Y con una situación pacífica, donde cada uno utiliza sus lenguas, también las lenguas son oficiales en esta área. Por ejemplo, hemos intentado de practicar la lengua de los armenios en Diyarbakir, nuestra capital, en Kurdistán de Turquía. Los alcaldes han sido arrestados por eso solamente, porque no existen, los armenios no existen en Turquía, pero sabemos que existen, sabemos que han sido también masacrados, pero hay muchas familias todavía que viven en estas áreas. Entonces, la política que ha sido una de confederalismo democrático en Kurdistán de Siria también ha tenido ataques y ocupaciones de la parte de Turquía. Turquía ha sido el primer estado que ha intentado impedir con todas sus fuerzas diplomáticas, bélicas, económicas, para impedir esa zona, y finalmente varias veces ha ocupado también esa área. Sabemos que también el Estado Islámico, Daesh, ha sido organizado, financiado por Turquía. Muchos líderes de esa organización están todavía en Turquía. Algunas veces han sido arrestados porque ya están muy conocidos, porque no pueden ya hacer otra forma, pero sabemos que están muy liados con esos grupos islámicos. Incluso con los yihadistas, hoy día incluso en Idlib. Sabemos que Turquía está muy liados con esos yihadistas. Está armando a los yihadistas, está financiando, le forma en Turquía, utiliza contra los kurdos y hoy día también utiliza contra los pueblos de Siria. Entonces, en resumen podemos decir que realmente en esta área son confrontaciones muy importantes entre tres ideas. Uno que quiere guardar los estatutos de esos estados, Turquía, Irán, Irak y Siria, con sus alianzas internacionales, con Estados Unidos, Rusia, etc. Otra alternativa es la alternativa de yihadistas que quieren crear un Estado islámico con Sharia, etc. Y la tercera opción es nuestra opción, que queremos crear un sistema confederal, una democracia directa, una forma de convivencia, una democracia que el pueblo que debe decidir por su futuro. Eso es lo que queremos aplicar y que lo que estamos haciendo también en Kurdistán de Siria y Kurdistán de Turquía donde podemos. Esa es una política que llevamos. Esas tres ideas están muy en práctica en guerra, y las fuerzas internacionales también sus posiciones también se cambian. Por ejemplo, la posición de Estados Unidos está por sus intereses a Rojava, pero al mismo Estados Unidos está luchando muy fuertemente contra el movimiento kurdo, el mismo movimiento al norte. Por ejemplo, en el caso del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Estados Unidos ha financiado la lucha del Estado turco contra el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Es el Estados Unidos que ha metido al PKK sobre las listas de organizaciones terroristas. Entonces, de una parte. Otra parte, Estados Unidos, por sus intereses, está colaborando con las mismas organizaciones en Rojava. En el caso de Rusia, se cambia según sus intereses. Una vez está con los kurdos, pero en el caso de Afrin, ha vendido la ciudad a Turquía, y hace 2 días dice que Turquía ha desplazado a todos los kurdos de Afrin. Casi dice 80% de los kurdos han sido desplazados, y es un crimen de la guerra, un crimen contra la humanidad. Pero la Rusia ha dado luz verde a Turquía para que ocupe ese territorio, esa ciudad kurdo de Afrin. El mismo pasa también por Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos ha dado luz verde para que Turquía ocupe 2 ciudades kurdas de aquí, Serikani y Tlabiet. Aquí está. Rashlain, pero en kurdo se llama Serikani. Rashlain creo que es en árabe, significa Serikani. Y es la otra ciudad, también aquí se llama
Tlabiat, nosotros llamamos Grespi. Dos ciudades han sido ocupadas hoy día por Turquía. Eran ciudades que vivían antes totalmente en democracia, convivencia. La primera es casi 90% la población kurda, otra es casi 50% kurdo y 50% árabe. Las dos ciudades han sido bombardeadas masivamente por los aviones, hubo la resistencia, pero hoy día la aviación tiene mucha fuerza cuando bombardeas y no tienes defensa contra los aviones más modernos de la OTAN. Entonces, esas ciudades han sido también ocupadas por Turquía porque Estados Unidos ha dado luz verde. Entonces, aquí, Estados Unidos, ahí más arriba, no se ve. Sí, está por aquí, es toda esa zona que era bajo la administración kurdo, Afrin. Hoy día está ocupado por Turquía y toda la población se encuentra como refugiado al turno de Alepo, y llevaron todos los yihadistas de todas partes y llevaron todas sus familias también. Prácticamente la ciudad kurda ha sido desaparecida. Y todos los masacres, tortura, secuestración, eso ya es cotidiano en este área. Entonces es un poco la política. Esa área está bajo el control hoy día de la administración autónoma kurda árabe y todos esos pueblos que viven ahí. Y esas partes están ocupadas por Turquía. Y esa nuevo, recientemente, este año, ha sido ocupado por Turquía. El objetivo de Turquía sueña con su historia de otomanos, dice que va a ocupar de aquí, de Alepo incluido, la Siria, hasta Kirkuk, del Kurdistán de Irak, etc. Ese es el sueño, pero no solamente el sueño, pero los líderes del Estado actualmente lo dicen, esa es la mapa. Las fronteras de Misak y Milli, fronteras nacionales, dicen que vamos a ocupar hasta aquí. Eso es lo que dicen. Y ahora no es una broma, porque Turquía ha entrado en esta área. Y la guerra actualmente es una guerra muy, muy fuerte. Ahora entre Siria y el Estado turco, y con un apoyo de Irán, de milicias de Irán, y también de Rusia. Ahora depende qué va a pasar. Mañana hay una reunión entre Putin y Erdogan. A ver qué va a pasar, qué van a decidir justamente. Todo el mundo ahora está esperando qué va a salir de esa reunión. Rusia, ¿qué puede sacar de Turquía si deja que turcos avancen en esta área? Y los turcos, ¿qué pueden dar a Rusia para que le deja avanzar en esta área? Y hay una resistencia de los pueblos en esta área contra la ocupación turca, y realmente está metido a Estados Unidos, Europa, etcétera, por diferentes intereses, pero es un conflicto donde están muchas manos. Entonces realmente no sabemos cómo puede salir mañana. Incluso los equilibrios se cambian. Los rusos se ponen algunas veces contra Turquía, otras veces se unen con Turquía. Estados Unidos dice que va a quedarse. Un día después Trump dice que me voy a retirar de Siria. Entonces, todos esos equilibrios también se cambian. Y no hay una estrategia muy larga, lo que vemos, aunque tengan una estrategia. Pero no se ve. Entonces, esa es la política que ahora puede pasar. Lo que es cierto que Turquía como Estado está muy debilitada, económicamente está muy debilitada. Políticamente el gobierno actual tiene muy poco apoyo. Todas las encuestas